Queridos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros es un inmenso honor llegar a todos ustedes con el interés de que conozcan su Constitución, sus derechos y sus deberes y todo el accionar del órgano garante de la Constitución. Hoy hablamos sobre el derecho al deporte, consagrado en el artículo 65 de nuestro texto supremo. Para ampliar acerca de esta prerrogativa, conversamos con el jurista Chanel Liranzo. Además estará con nosotros el experto en Derecho del Deporte Francisco Lapouble. También les presentamos un trabajo de investigación acerca de este derecho y la normativa jurídica local. Sobre el mismo, les presentaremos el discurso del presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, durante la inauguración de la tercera edición de los Juegos Deportivos Constitucionales que organiza este órgano jurisdiccional. Y bien, amables televidentes, damos inicio al contenido de hoy con el artículo 65 de la Constitución. Adelante. Artículo 65. Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y la recreación. Corresponde al Estado, en colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas actividades. Por tanto, 1. El Estado asume el deporte y la recreación como política pública de educación y salud y garantizará la educación física y el deporte escolar en todos los niveles del sistema educativo conforme a la ley. 2. La ley dispondrá los recursos, estímulos e incentivos para la promoción del deporte para todos y todas, la atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competición, a los programas y actividades deportivas en el país y en el exterior. Queridos amigos, y luego de escuchar este artículo de la Constitución, donde se establece como un derecho fundamental y un componente de formación integral desde los recintos educativos, entre otros, en este momento recibimos las palabras de apertura del doctor Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional durante los Juegos Deportivos Constitucionales. Queridos servidores constitucionales, esta tercera edición de los Juegos Deportivos Constitucionales 2023, la queridísima Gina Mambrú, atleta meritoria de la selección dominicana de voleibol, para quien pido un caluroso aplauso. Realmente, para mí es un motivo de verdadera satisfacción y orgullo la celebración de estos terceros Juegos Deportivos Constitucionales. Esos juegos están diseñados para celebrarse cada 2 años, cuando nosotros propusimos que se crearan esos Juegos Deportivos en el Tribunal Constitucional. A la luz de los resultados tan significativos de los Juegos Segundos celebrados el año pasado, por el hecho de que la pandemia había traído la suspensión de otros juegos, a nosotros nos pareció adecuado que por el grado de integración de la familia constitucional, de los servidores constitucionales, la alegría, el fervor con que patrióticos y constitucionalistas y todos los demás servidores que lo apoyaban se dedicaron a esos juegos, el tribunal podía hacer un sacrificio y realizarlo nuevamente en este año, este evento que marca la confraternidad, que marca la integración de todos los servidores constitucionales en una práctica deportiva. Todos sabemos que la Constitución de la República establece que la recreación, el deporte y la educación física constituyen derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos. Y llevar el deporte a la categoría de un derecho fundamental, la recreación y la educación física,
es una demostración de que el constituyente privilegia la sanidad del cuerpo para fortalecer el espíritu. Y eso es importante porque de esa manera tendremos mejores ciudadanos y sobre todo en los niveles educativos y en la juventud y por supuesto entre ustedes que son jóvenes también y que evidentemente eso permite mejores ciudadanos en nuestra patria. En cada una de estas 3 oportunidades hemos escogido un atleta que sea símbolo del deporte. Y en esta oportunidad yo tengo el inmenso privilegio de señalar que la atleta a la cual se han dedicado estos Juegos Deportivos Constitucionales 2023 es a una de las deportistas más carismáticas que ha tenido el país y la ciudad capital en 10 o 15 años, porque los años para ella no han pasado, a pesar de las contrariedades de salud que ha tenido, y ya ella tiene un palmarés, como dicen los franceses, que es sencillamente extraordinario por su participación decidida en las canchas de voleibol, en las competencias que ha tenido el país, en los Juegos Olímpicos de 2012, en el Campeonato del Mundo del 2014. Una joven nacida en Herrera, pero que muy pequeña se trasladó a Cristo Rey y desde Cristo Rey empezó haciendo y practicando ballet clásico, pero por su tamaño se dio cuenta de que la estaban colocando a practicar sola. Pero es una mujer con una voluntad tan grande que ella sufrió una trombosis, y eso en el brazo izquierdo. Y cuando fue al médico, el día que llegó, le dijeron muy temprano a usted que hay que hacerle una operación importante, porque si no si eso llega al corazón o al cerebro, usted no tiene más oportunidades. Ella estaba en ese momento en Lima 2010 para disputar la Copa Panamericana. Ella se levantó 2010-2023, ha estado practicando voleibol en Turquía, reforzando, y la última vez estuvo reforzando en Indonesia. De manera que esa distinguida representante de Herrera y de Cristo Rey, yo le decía, cada vez que nosotros asistimos a un juego en el Palacio de Deportes, la gente la ovaciona, porque ella es sinónimo de entrega, de perseverancia, de combate, es una combatiente, no pierde nunca la fe en la victoria. Y por eso cuando anuncian a Gina Mambrú en ese Palacio de los Deportes, las palmas son insuficientes para expresar el fervor, la solidaridad y el apoyo que esa digna mujer, integrantes de las Reinas del Caribe, se ha ganado en el pueblo dominicano. De manera que el tribunal se honra cuando reconoce a una mujer. El país es avaro en reconocimiento a las mujeres. ¿Qué dificultad a eso? Pero bueno, el Tribunal Constitucional ha roto barreras y cada vez que puede toma en cuenta a una mujer y la honra, porque a través de ella se están honrando a todas las mujeres de la República Dominicana, que son en gran medida en quienes está el soporte de la patria dominicana. Gina, felicidades inmensas de todo corazón. Te queremos inconmensurablemente. Gracias por haberle dado al pueblo dominicano tantos motivos de satisfacción, de alegría, tantas victorias y tanta esperanza de que el deporte siempre siga uniendo al pueblo dominicano. Muchas gracias.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 25ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. Acompáñanos del 24 de agosto al 3 de septiembre de este año en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y visita nuestro pabellón para conocer todas las innovaciones que trae esta alta corte. Espere más detalles de la participación del Tribunal Constitucional en la 25ª Feria Internacional del Libro a través de nuestras plataformas digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Dominicanidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación, conversamos con el licenciado Chanel Liranzo Montero acerca del derecho al deporte en la República Dominicana. El licenciado Chanel Liranzo es licenciado en Derecho Magna Cum Laude de la Universidad Iberoamericana UNIBE, magíster en Derecho Penal Económico de la Universidad Rey Juan Carlos, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución de la Universidad de Castilla-La Mancha, magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Pucamaima, fungió como letrado y coordinador de letrados de la Presidencia del Tribunal Constitucional por un periodo de 7 años. Profesor de la Pucamaima de Práctica Forense Penal y actualmente se desempeña como director de litigios penales y derecho público de la Oficina Delgado. Además, fue un asiduo entrevistador de este programa La Voz del Tribunal Constitucional. Bienvenido, Chanel, a tu casa. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo. Como decías, esta es, y así lo siento todavía, mi casa y estoy aquí siempre a la orden que ustedes me convoquen para compartir temas tan interesantes como el que tenemos en el día de hoy. Así es, Chanel. Me gustaría iniciar pues esta conversación preguntándote que es oportuno recordar al profesor brasileño Neves Miranda cuando refiere que la constitucionalización del deporte representa su consagración exponencial como un asunto de mayor relevancia pública. ¿Podemos hablar de que la República Dominicana ha alcanzado la constitucionalización del deporte? Ese hito nosotros lo alcanzamos con la Constitución de 2010, esa gran reforma constitucional que operó oficialmente el 26 de enero del 2010 y que luego modificamos parcialmente, pero en puntos que no nos competen ahora mismo, en el 2015. Ahí el constituyente optó por incluir de manera directa dentro de los derechos culturales y deportivos un derecho constitucional, un derecho fundamental al deporte. Esto tiene una grandísima implicación porque crea ese marco principal para el derecho al deporte al cual deben estar sujetas todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es un hito que, por lo menos en papel, en lo que dispone nuestra Constitución, hemos alcanzado desde 2010. Y bueno, ¿cuáles son los efectos que esta constitucionalización ha producido a nivel estatal y del conglomerado social? Mira, primero hay que relatar la importancia, porque no se trata de un asunto baladí, es un asunto de mucha relevancia el tema de que tengamos un derecho fundamental al deporte, y así lo reconoce la última actualización de la Carta de las Naciones Unidas en ese sentido, en el 2015, que da esa importancia capital que tiene el derecho al deporte. Eso va a implicar que se impacten todas las áreas que se ven afectadas o que guardan algún tipo de relación con ese derecho. No es un derecho al deporte a secas, no es un derecho al deporte que trata exclusivamente temas de deporte profesional, sino que vamos a ver ahí también el deporte aficionado. De igual forma vamos a tratar la formación deportiva en el ámbito escolar y reconociendo que esto impacta de manera directa en otros derechos. ¿Cuáles otros derechos? Tú me preguntarías. Derecho a la salud, porque la salud física y la salud mental también se ven directamente afectadas por el desarrollo del derecho al deporte, y al final se trata de un juego tanto de derechos como de libertades por parte del Estado, que es quien tiene que garantizar la práctica libre de este derecho y también garantizar
que el derecho que tú elijas libremente, el deporte que tú elijas libremente practicar, tengas las condiciones para hacerlo, ya sea de modo aficionado, ya sea intentándolo de modo profesional, y también la garantía subsecuente en el ámbito de la formación escolar. Muy bien. ¿Armoniza nuestra legislación actual en materia de deportes con la Constitución Dominicana? No. Mira, la realidad es que tenemos una norma, una ley general del deporte que es de 2005, es la ley 35605, y esta norma es preconstitucional, o sea, antes de alcanzar el hito de tener un derecho fundamental al deporte propiamente hablando, teníamos esta norma. En su momento era una norma que podría considerarse adecuada, pero se queda corta a raíz del reconocimiento constitucional y de las obligaciones de todos los poderes públicos respecto al derecho al deporte a raíz de la Constitución de 2010. Entonces es una tarea pendiente de nuestros legisladores completar el mandato constitucional del artículo 65 de nuestra Constitución respecto a este derecho fundamental. Hay que legislar respecto a los incentivos, a los estímulos del deporte, todos estos que son mandatos expresos que la Constitución, como te decía, en ese artículo marco para el derecho fundamental al deporte ya se dispone. Entonces estamos en una fase incompleta, por así decirlo, especialmente porque nuestra norma actual, la Ley General de Deporte, es una norma preconstitucional. ¿De qué manera protege nuestra legislación al deporte aficionado, el deporte profesional y el deporte de alta competición? Mira, esa es una pregunta bastante importante la que realizas, porque muchas veces creemos que solamente se está protegiendo un tipo de deporte. Lo primero es que desde la propia Constitución, y así los estamentos internacionales de los que somos signatarios y que por tanto al tratar derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, reconocen que hay que darle una protección tanto al deporte de manera aficionada, o sea que tú practicas de manera aficionada, valga la redundancia, pero sin que esto implique una afectación de la práctica del deporte como forma profesional. Y para eso entonces las garantías que se deben dar para todos aquellos que como profesión quieren hacer el ejercicio del derecho al deporte. Y esto también teniendo en cuenta que no se lesione entonces la práctica del deporte aficionado. Para eso se requiere, y esto implica condiciones aptas para ello, para la práctica profesional, para la práctica aficionada y ya de manera especial respecto a los atletas de alta competición. Ahí la obligación es aún mayor y quizá el Estado, en busca de cubrir ese espacio que no tenemos con los estímulos necesarios, crea otros mecanismos y es algunas asociaciones que aportan en ese sentido, los incluye dentro de programas castrenses especialmente. Muchos atletas de alto rendimiento son oficiales castrenses de distintas ramas, sencillamente porque el Estado necesita de otras vías para poder apoyar y garantizar que esos atletas se concentren exclusivamente en ese deporte de alta competición que tantos logros nos ha dado de manera local y de manera internacional. Y a propósito de logros, Chanel, en la República Dominicana celebramos mucho cuando en nuestro país atletas logran y traen medallas y traen coronas, pero necesariamente esos logros se corresponden a una garantía estatal, a lo que hace el Estado a favor de ellos. Mira, ahí yo tengo que ser crítico, la verdad, porque entiendo que esos logros se consiguen a nivel internacional a pesar de las fallas que tiene el Estado respecto a la materia del deporte. Me explico. Nosotros hemos visto y se han hecho eco las redes sociales muchas veces de las múltiples vicisitudes que pasan nuestros deportistas, aun cuando ya han alcanzado la gloria internacional, para poder seguirse desarrollando. Y eso es falta de estímulos, falta de planes a mediano y a largo plazo. Muchas veces solo vemos hasta nuestra punta de la nariz. Vemos la competición que es la próxima, que está dentro de un mes, de 2 meses, se disponen los fondos muchas veces de manera extraordinaria, es decir, que no se tenían presupuestados de manera inicial, y esto provoca que aún nosotros siendo poseedores de un genotipo beneficiado para la práctica del deporte profesional y de alta competición, nos quedemos cortos. Y otros países con circunstancias y con características no tan buenas como las nuestras, consiguen mejores logros y lo logran mantener en el tiempo, porque tienen para ello un plan a mediano y a largo plazo, estímulos necesarios y el apoyo estatal, que no es solamente un apoyo económico, sino un apoyo estructural
que debe darse al deporte en este sentido. Entonces, es muchos logros, pero a pesar de fallos estructurales en la gestión de políticas públicas por parte del Estado. Por último, Chanel, ¿hacia dónde debe entonces encaminarse la República Dominicana a través de sus autoridades para alcanzar una verdadera protección de nuestro derecho fundamental al deporte? Mira, lo primero que te diría es que no necesariamente tenemos que esperar la modificación legislativa que manda la Constitución respecto al derecho al deporte. Tenemos que empezar a trabajar en políticas públicas y yo te diría que en tres grandes rubros. Uno primero, respecto a la educación escolar. Hay que fortalecer el sistema escolar, el derecho al deporte, para poder desde ahí recoger frutos. Si no empezamos a tiempo con nuestros escolares, no podemos después pretender alcanzar esa meta respecto a la enseñanza del deporte en las escuelas. Un segundo punto importante te señalaría es respecto al estímulo que tiene que haber. Muchas veces parece que tenemos un derecho al deporte federado y no un derecho al deporte a secas. Se necesita que las federaciones, que son muy importantes, sean un instrumento y no un objeto. Es decir, que tratemos a las federaciones como la forma de alcanzar ese derecho al deporte y no el objeto mismo. Porque muchas veces parece que si no están organizados a través de una federación, no se les reconoce derechos, no se les apoya, no se les estimula, y ese no es el deber ser que da nuestra Constitución respecto al derecho fundamental al deporte. Y por último, una especial atención al tema del dopaje. La ley que te mencionaba de 2005 ya señala una agencia estatal respecto al dopaje, pero yo me pregunto, ¿dónde están las políticas públicas que se desarrollan? ¿Dónde está la difusión respecto a qué está prohibido en materia deportiva, qué se puede, qué no se puede, y a las consecuencias? Porque muchas veces vemos casos de dopaje en niños y eso debería tener unas consecuencias fuertes y políticas públicas de nuestro Estado que sancionen de manera directa la práctica de temas tan complicados como el mismo tema del dopaje. Eso yo creo que deben ser, por lo menos ahora, en este punto en el que nos encontramos como sociedad, los tres grandes rubros con los cuales debemos dirigirnos para acercarnos un poco más a ese derecho fundamental al deporte. Además, Chanel, que hay que ver el deporte en el ámbito escolar, como indicas, en la prevención de la delincuencia. Porque cuando tú tienes a un joven o una joven practicando deporte, lo estás alejando de las calles. Totalmente. Eso va de la mano de que nuestras escuelas se encuentren adecuadamente equipadas con canchas deportivas, con los instrumentos para la práctica de esos deportes y ahí lograr la motivación. Yo siempre recuerdo la época mía escolar como una época en la que el deporte estaba muy asociado a la disciplina, porque el deporte aún practicado de manera aficionada, incluye reglas. Y esas reglas ayudan luego a moldear la conducta del individuo para tener individuos que respeten las normas, que sean más disciplinados. En fin, en suma, esto va a impactar positivamente en toda la sociedad. No que lo veamos de manera sesgada como que es solamente el derecho a la práctica del deporte, sino todo lo que viene asociado con la práctica de un derecho tan importante como este. Pues Chanel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tu casa, La Voz del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias a La Voz del Tribunal Constitucional por la invitación, siempre muy bienvenida y esperando que sigan los éxitos de este importante espacio de difusión de la Constitución. Estuvimos conversando con el licenciado Chanel Liranzo Montero acerca del derecho al deporte en la República Dominicana. Gracias por el favor de su sintonía. Continuamos con más del desarrollo de este espacio. Los derechos deportivos están consagrados. Y aquí se dice algo sublime. ¿Qué se dice? Toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y a la recreación. Pero oigan esto, que es más hermoso todavía. El deporte y la recreación forman parte de la política pública de educación y salud. El deporte y la recreación forman parte de la política pública de educación y salud del Estado, que debe garantizar la educación física y el deporte escolar en todos los niveles del sistema educativo. Y aquí hasta las reinas, mis reinas, las reinas del Caribe,
necesitan los atletas nuestros normalmente colaboración del sector privado y no hay una ley que regule, porque oigan esto, aquí se dice el Estado debe disponer los recursos, estímulos e incentivos para la promoción del deporte, la atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competición. O sea, eso de que cuando las autoridades gubernamentales de que le dan $200,000 o 800,000 pesos, $1 millón de pesos como una dádiva, eso riñe con la Constitución. La Constitución dice que el Estado debe disponer los recursos, estímulos e incentivos para la promoción del deporte, la atención integral de los deportistas, el apoyo al deporte de alta competición, tanto en el país como en el exterior, dice la Constitución. Entonces, que no me vengan a hablar a mí de que esas cosas son imposibles de cumplir lo que dice la Constitución. Eso no es verdad, lo que hace falta es voluntad y amor a la Constitución, porque la Constitución es la Biblia institucional de un país. Así como la Biblia es la palabra de Dios, la Constitución es la palabra del pueblo y es la Biblia institucional de los dominicanos, y eso merece respeto, no solamente de boca, cuando les interesa. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversamos con el jurista dominicano radicado en Canadá, Francisco Lapuble, sobre un derecho que es fundamental para todos. Me refiero al derecho al deporte y cómo está regulado en nuestro país. Francisco Lapuble es abogado, profesor de Derecho de las Obligaciones, Responsabilidad Civil, Derecho del Consumidor y Derecho al Deporte en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha sido disertante en diversos foros a nivel nacional e internacional sobre responsabilidad civil y derecho al deporte. Actualmente es socio de la firma Lapuble Jansen Morales, en la cual desarrolla todo su ejercicio profesional concentrándose en el área de derecho comercial, derecho deportivo, derecho civil. Bienvenido, estimado profesor. Gracias, Miller. Muy buenos días a ti y a tu audiencia. Para mí de verdad que es un gran honor y un placer compartir con todos ustedes en este tema que nos apasiona y que nos interesa tanto y que tanta trascendencia tiene en el mundo y específicamente en nuestro país. Así es. Y bueno, profesor, esta conversación que creo que es un tema pendiente de hace mucho entre nosotros, porque lo hemos conversado a través de redes sociales. En nuestro país, por primera vez, la Constitución Dominicana en 2010 consagra el derecho al deporte como un derecho autónomo, es decir, un derecho fundamental como tal. Y en su artículo 65 habla precisamente de que toda persona tiene derecho a la educación física, al deporte y a la recreación. Pero concretamente me gustaría que explicara a los dominicanos qué es el derecho al deporte, cuál es su función esencial y qué le diferencia del derecho deportivo. Sí, mira, después del 2010, la República Dominicana le otorga al deporte una plaza, un lugar importante, ya yendo acorde con ese proceso moderno que han transcurrido las constituciones democráticas y liberales en gran parte del mundo. Y eso hace que ese deporte, como lo conocemos hasta hoy y como se ha venido desarrollando, encuentre ese sitial para poder garantizar mejores políticas, para que pueda llegar a una masa general y no particular, que no sea el deporte una actividad practicada por un grupo privilegiado dentro de una sociedad, y para asumir desde el propio Estado el compromiso de que el deporte pueda ser una realidad en todos los lugares del país. Mira, el derecho del deporte debe entenderse como el conjunto de normas públicas y privadas que ampara el Estado y que inciden sobre
la actividad deportiva de modo directo o indirecto. Es decir, estamos hablando de todo ese aparato legislativo que junto con la Constitución acompañan a la actividad deportiva, acompañan al deporte para poder materializarlo en todo el país. Se diferencia del derecho deportivo porque el derecho deportivo es el conjunto de normas de las que se dota una organización jurídico-deportiva para ordenar la competición y la regulación de su propio funcionamiento. Estamos hablando que el derecho deportivo es ese sistema que los diferentes deportes o las diferentes organizaciones se crean para poder, digamos, jugar el propio juego, organizar competencias, torneos y todo lo demás, y ese derecho del deporte que es donde el Estado regula, supervisa y garantiza que todo lo que está en la Constitución y las leyes sea llevado a cabo en términos igualitarios, en términos no discriminatorios y en términos sustancialmente posibles. Profesor, precisamente hablando de la constitucionalización de este derecho y que básicamente le impone al Estado el hecho de asumirlo como parte de su política pública, sobre todo en materia de educación y de salud. ¿Considera usted que era necesaria la constitucionalización del deporte y por qué? Sí, definitivamente, porque estamos hablando que a partir de la constitucionalización del derecho del deporte se obliga al propio Estado a crear y a desarrollar políticas públicas deportivas que incidan en el desarrollo y en el bienestar de todos los ciudadanos a partir del mismo deporte. Ya hay un compromiso diferente que se asume desde el mismo Estado y que en caso de no cumplirlo o desarrollarlo, ya se queda en evidencia o se pone en evidencia de manera más contundente estas carencias. Creo que fue un gran paso, ha sido un gran paso y nos pone acorde con otros países de la región que ya han podido también pasar por ese proceso de constitucionalización y claro, hemos visto la trascendencia que tiene el fenómeno deportivo para un país más allá del terreno de juego, más allá de la cancha donde se pueda desarrollar. Estamos hablando que el deporte como fenómeno repercute de manera positiva al desarrollo individual y colectivo de cualquier conglomerado. Sí, así es. Y precisamente el constituyente no fue, solamente se quedó en que fuese parte de una política pública, sino que también instruye al Estado a que tenga una responsabilidad en cuanto al apoyo, por ejemplo, del deporte de alta competición, pero también a una atención integral de los deportistas. Sin embargo, cada vez que vemos que hay algún torneo internacional y van representantes dominicanos, nuestros deportistas, sale a la luz la precariedad en la que viven, pero también la precariedad en la que entrenan, la precariedad en la que se preparan para lograr alguna presea, que siempre tiende a ser exitosa su participación, sin embargo, ¿a qué costo? Entonces, aquí viene a preguntarnos y nos deja la duda a todos los dominicanos de por qué esa falta de apoyo, por qué esa falta de atención y cómo podría transformarse esa realidad a que se cumpla con la Constitución. A ver, interesantísima tu pregunta. Mira, para abordarla de manera que podamos llegar a identificar los principales puntos de solución a estos problemas, hay que comenzar diciendo, Mildred, que apoyo, trabajo y gente que se ha dedicado a impulsar y desarrollar el deporte en República Dominicana siempre ha habido. El tema es que el deporte hoy en día, lo que exige el deporte y sobre todo el deporte de alto rendimiento, tiene
necesidades que van muchísimo más allá de cualquier presupuesto, cualquier planificación estatal. Ningún país del mundo, por más desarrollado que sea, descansa el desarrollo y el éxito de la práctica y el tratamiento de sus atletas en el Estado. El Estado es una parte de, digamos, la estructura que necesita poder contribuir con todo esto que tú me estás planteando. Es decir, estamos hablando que con los recursos del Estado, con los recursos que puedan alcanzar para apoyar el desarrollo del deporte, no solamente desde la niñez, de la adolescencia o el mismo atleta de alto rendimiento, no alcanza. Y nuestro país es un país que tiene un presupuesto muy limitado y hay otras prioridades como la salud, como la educación, como la infraestructura y seguridad. Entonces, el deporte, el presupuesto que tiene igual va a ser siempre insuficiente y por eso un desarrollo del deporte va a necesitar el complemento de un sector privado que pueda acompañar a todas estas políticas públicas y que esas carencias y todas esas precariedades que tú bien señalas puedan ser reducidas, porque al final estamos hablando que son problemas que tiene, que se ven a través del deporte, pero que son esos mismos problemas estructurales que tenemos en la República Dominicana sin resolver desde que somos país o incluso muchísimo antes. Entonces, mira, para ponerte un ejemplo, hay países que tienen mayor presupuesto en el deporte y incluso países que tienen mayor presupuesto que la República Dominicana en el deporte necesitan ese complemento de inversión privada para que pueda, digamos, el atleta y sobre todo el atleta de alto rendimiento tener una vida que le permita concentrarse exclusivamente solamente en ese trabajo y en esos entrenamientos. Hay una serie de componentes que inciden y que, digamos, limitan a que eso sea así. Hoy en día en la República Dominicana no hay una legislación de manera concreta que incentive al sector privado a participar de manera directa con las responsabilidades que se requieren. Hay sí gran parte del empresariado que apoya, pero lo hace sobre la base de una buena intención, de una buena colaboración, pero yo creo que sobre ese punto hay que trabajar para que esa inversión privada sea todavía más y que sea un complemento y el complemento necesario para ir acortando, digamos, todas esas necesidades que vemos día a día que tienen nuestros atletas. Sí, y precisamente usted ha hablado, disculpe, precisamente usted ha hablado sobre inversión privada para que complemente lo que el Estado, ni siquiera el más rico, tal vez pueda solventar de todos sus atletas por los compromisos que tienen otras áreas de derechos de carácter social, económicos y culturales. Pero hay algo importante y que me recuerda precisamente una intervención que usted tuvo en un medio de comunicación, hablando justamente sobre la ley dominicana y la posibilidad de una reforma. Me refiero a la ley del derecho al deporte. Usted hablaba precisamente, y voy a citar lo que usted decía, que lo tengo acá, usted hablaba, la calidad legislativa que estamos buscando y no encontramos en materia de la Ley General de Deporte. Y por eso me gustaría preguntarle, porque usted también planteaba de que el proyecto de ley tampoco satisface con esa necesidad que requiere nuestro país. Y por eso quisiera saber qué debe contener esa nueva ley para que cumpla realmente con esa calidad legislativa que requiere el deporte en la República Dominicana. Sí, Mildred, mira, lo primero que debe tener una ley que refleje hoy en día
al deporte en la República Dominicana es sin duda una ley que priorice en primer lugar al atleta por encima de instituciones, por encima de federados, por encima de intereses particulares. El atleta tiene que ser el centro de esa legislación y, digamos, el atleta o al deporte, que el deporte sea el protagonista a partir de quienes lo practican. Y esa legislación tiene que estar acorde con la necesidad y la realidad que hoy en día viene exigiendo el deporte tal como lo conocemos en estos tiempos, donde exista una normativa que identifique las condiciones y el régimen del derecho del deporte desde la definición de las relaciones laborales con los atletas y con los deportistas profesionales, que se normativice de manera mejor el tema del dopaje y las instituciones que tengan que ver con esta parte tan importante del deporte y la transparencia, ni hablar también de el tema de la identificación de aquellas instituciones que crea la ley 356-05 y que simplemente se han convertido en instituciones inoperantes, como por ejemplo el mismo CONET. Es decir, más que ser un instrumento donde diferentes sectores del país traten de agenciarse su parte del pastel en cuanto a presupuesto y a poder de dirigencia, es, digamos, visualizar una normativa que pueda permitir sin ningún tipo de trabas y ni burocracias la posibilidad del desarrollo de un deporte. Se me queda, por ejemplo, también el tema de la inversión privada a través de la regulación de contratos importantes para tales fines, como el contrato de patrocinio, como el mecenazgo deportivo. Hay un proyecto de ley que cursa en el Congreso que habla del mecenazgo deportivo, un tema importantísimo y fundamental. Hay mecenas ahora mismo en la República Dominicana que con esos ejemplos ya da para convencernos de que realmente sí es posible y que con esa contribución podemos llegar a los éxitos individuales y colectivos que queremos. Por ejemplo, el sistema de mecenazgo que sostiene a las reinas del Caribe, que es las selecciones nacionales femeninas, lo que viene haciendo también el programa Creando Sueños Olímpicos, aglutinando a todas esas empresas que se encargan de poder apoyar económicamente y en términos de educación a nuestros atletas olímpicos. Y yo creo que si funcionan y ya digamos que hay un precedente importante sobre ese éxito, hacerlo formal a través de una legislación para que se incentiven a otros empresarios no tan grandes, sino de medianos y pequeños, y en cualquier rincón del país ya estaríamos ganando algo muy sustancial con relación a lo que tenemos hoy día. Sí, porque definitivamente la inversión, sea del Estado, sea privado, sea mixta, definitivamente tiene que existir. No podemos continuar viendo a nuestros deportistas viviendo en la precariedad en la que viven, pero tampoco el proceso de formación, su cuerpo, y usted que es experto en el área sabe más que nadie que requieren de cierta alimentación, ciertos cuidados médicos, pero también ciertos nutrientes, una cantidad de medicinas que tienen que ver con suplementos que requieren extra a lo que puedan alimentarse de manera directa. Entonces, ¿qué mensaje podría usted dar tanto al Estado Dominicano como a las entidades privadas para que inviertan más en mejorar la calidad de vida de nuestros deportistas
y que no solo se espere a premiarles cuando reciben alguna presea, sea de bronce, oro o plata. Sí, Mildred, mira, creo que al final tenemos que convencernos todos de que no es suficiente con la ayuda que reciben nuestros deportistas hoy y que actualmente hay mucha gente que trabaja con presupuestos muy recortados, con presupuestos muy limitados, y yo creo que se necesita ese acompañamiento en cualquier área y en cualquier sector, y ese apoyo siempre será bienvenido. Y en este caso no estamos hablando ya de temas legislativos meramente, sino de ese apoyo de verdad y que se pueda comprobar y en todo caso darnos cuenta que lo que se invierte en el deporte, ya sea con o sin ánimo de lucro, termina repercutiendo en términos positivos de forma impresionante en nuestro país. La industria del deporte, que es aquella que se lucra, sabe y ha identificado muy bien lo importante y lo positivo que es el desarrollo y el trabajo del atleta dominicano como marca, a través de educación, a través de programas de la importancia de saber idiomas, de formarse, de encontrar incluso esa vía para que el atleta, una vez termine su proceso profesional, pueda tener cabida en otros campos del quehacer laboral en la República Dominicana, o como por ejemplo en el caso del mismo Félix Sánchez, seguir acompañando a otros atletas luego en el desarrollo y en carreras que terminan también siendo tan o más exitosas como la de él. Entonces yo creo que por ahí va. Y el gobierno, el Estado, debe asumir y tiene que seguir asumiendo estos compromisos, porque el deporte en sí, las alegrías y la satisfacción que le da a un pueblo, a un país, sin duda que nosotros lo hemos visto como país, es algo que tiene una repercusión importante y que va muchísimo más allá de los problemas que nos afectan día a día. Yo creo que el deporte como entretenimiento, como actividad de esparcimiento, es sin duda una de las mejores opciones que puede tener el ser humano y el Estado para invertir y desarrollar entonces, en este caso, programas que sirvan para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Así es. Y bueno, yo sé que ya el tiempo apremia, pero hay una pregunta que yo tengo que hacerle y que sé que está fuera de todo esquema, pero me trae a la memoria justamente cuando está hablando sobre lo que hace sentir, el orgullo que hace sentir a los dominicanos, pero a todos los nacionales de un país cuando se ve representado en un atleta. Y me recuerda a un artículo que usted escribió hace poco, y porque soy una fanática del fútbol, aunque es un deporte que recién ha empezado a tener mucho auge en nuestro país, o bueno, que se le da la importancia que tal vez debe dársele. Y me refiero a que usted escribe un artículo que titulaba, si mi memoria no falla mucho, titulaba el domingo que fuimos mundialistas o algo así. Y luego tituló otro sobre ¿y ahora qué? O sea, después de haber participado en un torneo de carácter mundial en materia de fútbol. Y sí, se siente bastante orgullo de ver a los dominicanos ahí, escuchar el himno, definitivamente siempre eleva ese fervor de participado en ese torneo mundialista. ¿Y ahora qué, profesor? ¿Qué espera? Uno, cuando termina el programa de trabajo, cuando cierra un ciclo competitivo, ya está pensando en el otro, ya está pensando en el siguiente día de trabajo. El fanático que consume el deporte, una vez su equipo logre el objetivo, ya le está exigiendo a sus dirigentes más. Y yo creo que eso es algo que
podemos identificar como un elemento que se asocia muy directo y que caracteriza al deporte. En el caso de la República Dominicana y en el fútbol de manera particular, es interesantísimo eso que hace referencia, porque la semana pasada la FIFA le otorgó a nuestro país la sede para el Mundial Femenino Sub-17, algo que refleja una apuesta sin duda del órgano regulador del fútbol en el mundo, en nuestro país, y eso hace que el fútbol en la República Dominicana siga con ese compromiso de crecimiento con el que ha venido identificándose en los últimos años. Y yo creo que definitivamente es algo que nos va a seguir llenando de orgullo y también nos va a dar mucho trabajo y mucha dedicación y compromiso para estar a la altura de ser sede de un evento de tal magnitud, y ni hablar en cuanto a fútbol femenino, y ni hablar con las repercusiones que puede tener un torneo de niñas y adolescentes de esa magnitud en la República Dominicana, un país donde lamentablemente las cifras de embarazo adolescente y violencia en contra de la mujer son alarmantes, y yo creo que la sensibilización que se puede hacer a través del deporte es algo muy importante y que tenemos que aprovechar. Así es. Gracias por esta conversación, profesor. Para mí siempre será un placer volver a encontrarme con usted, más allá de las aulas, que hace muchos años fue eso, pero de verdad, muchas gracias y siempre un placer. No, el placer es mío. Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia, Mildred. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Francisco Lapuble sobre el derecho al deporte en la República Dominicana. Ustedes continúen en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 25ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. Acompáñanos del 24 de agosto al 3 de septiembre de este año en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y visita nuestro pabellón para conocer todas las innovaciones que trae esta alta corte. Espere más detalles de la participación del Tribunal Constitucional en la 25ª Feria Internacional del Libro a través de nuestras plataformas digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Dominicanidad. Continuamos con el desarrollo de este espacio y es momento de estar al tanto de las noticias más recientes que emite esta alta corte. Comencemos. Una comisión de jueces del Tribunal Constitucional integrada por los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto del presidente, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Bert Marcos, Manuel Ulises Bonelli Vega, Domingo Gil y María del Carmen Santana de Cabrera, realizaron un descenso al proyecto Extracción de Agregados Agregatec, ubicado en la sección Palmar Arriba de Villa González, con la finalidad de escuchar los argumentos de las partes en conflicto por la posible contaminación causada por la explotación en el citado proyecto. En el Tribunal Constitucional reposa el expediente TC-05-2022-0370, interpuesto por las sociedades comerciales Agregatec SRL, Constructora Teddy SRL y el señor Teddy Miguel Cruz López contra la sentencia 054-2022-SSEN 00035 dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, que, entre otros puntos, ordena la paralización definitiva de los trabajos de extracción de agregados en el lugar. El Tribunal Constitucional conoció 7 acciones directas de inconstitucionalidad, de las cuales 5 quedaron en estado de fallo, entre ellas el expediente TC-01-2023-0013, con el que se atacó la ley número 20-2023, orgánica del régimen electoral, que fue declarado de urgencia. El doctor Ray Guevara precisó que este expediente, con el que Abril del Pilar Peña Abreu, Adis Claribel C. Marte, Alondra Teluzma Peralta y compartes impugnaron el artículo 142 de la referida norma,
fue declarado de urgencia en razón de su incidencia en el proceso de elección de candidaturas para las próximas elecciones. Asimismo, informó que todos los casos sobre asuntos electorales de los que están apoderados serán también declarados de urgencia, a los fines de que puedan ser fallados antes de las inscripciones de las candidaturas. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, y los magistrados Manuel Ulises Bonelli Vega y José Alejandro Vargas Guerrero asistieron a la inauguración de una nueva planta para la producción de prefabricados de hormigón en Santiago del Grupo Estrella, acto que estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y el presidente del Grupo Empresarial, Manuel Estrella. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima entregó una nueva cosecha de profesionales en el marco de la 68ª graduación del campus de Santiago. El acto estuvo encabezado por las autoridades académicas e invitados especiales, entre ellos el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara. En la ceremonia de investidura durante el marco de los 60 años de fundación de la Academia, 625 profesionales recibieron sus títulos. El rector magnífico, reverendo Cecilio Espinal, dio las palabras de bienvenida y presentó al conferencista invitado, Dr. Daniel Rivera, ministro de Salud Pública. Conozca más acerca de estas y otras informaciones en nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias y obras literarias sobre derecho constitucional. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo la ruta de la constitucionalidad para llegar a la meta de construir una generación constitucional. Hasta entonces.